Bien. ¿Escuchan claramente y ven la diapositiva, por favor? Se ve y se escucha bien, doctora. Sí, doctora. Ya. Bien. Entonces, si ustedes recuerdan la clasificación de la anestesia general, el cuadro que vimos en la primera clase del lunes pasado, se describió que la anestesia se podía dividir en anestesia general y anestesia regional. Las anestesias generales podían ser inhalatorias puras o intravenosas puras, ¿no? Y luego venían las combinaciones de las técnicas donde se juntaba gas con intravenoso y eso se conocía con el nombre de anestesia balanceada, o se mezclaba anestesia general con anestesia regional y eso recibía el nombre de anestesia combinada. Dentro de esta clasificación, pues, les hago el recordaris para que ustedes se puedan ubicar en lo que es anestesia intravenosa, ¿no? Es un tipo de anestesia general, ¿ya? Donde el paciente va a ir dormido totalmente, ¿no? Y solo se van a usar fármacos de uso intravenoso en ausencia de uso de gases inhalatorios, ¿ya? A eso se llama anestesia general intravenosa. Si ustedes me preguntan de todas estas técnicas en anestesia, ¿cuál es la más usada? Actualmente, de las más usadas, la anestesia intravenosa total y la combinada, ¿no? Y luego viene la regional, etcétera, ¿no? Entonces, actualmente de las más usadas, las más modernas, anestesia intravenosa total, anestesia combinada, luego anestesia balanceada, regional, están todas todavía vigentes en el ambiente anestesiológico. El uso de los gases va pasando poco a poco por el tema de la contaminación ambiental y también por la toxicidad de los gases inhalatorios. Eso no quiere decir que sea malo que un paciente sea sometido a una anestesia general inhalatoria. No. Estas estadísticas, como ustedes comprenderán, son en grandes poblaciones, estudios de grandes poblaciones, donde se ha visto que los pacientes sometidos a determinada exposición de determinados gases hacen toxicidad hepática o toxicidad renal, así como la contaminación en el tiempo del ambiente, no solamente del quirófano, sino también de todo el medio ambiente con el uso de los gases. Bien, entonces, viendo la clasificación de la anestesia, el día de hoy vamos a hablar de anestesia intravenosa pura y anestesia intravenosa total. Es una de las técnicas, pues, para brindar anestesia general al paciente que va a ser sometido a una cirugía exclusivamente por vía endovenosa. Recuerdan ustedes que cuando yo hablé de las fases de la anestesia, cuando el paciente recién entra al quirófano, entre las cosas que hace el anestesiólogo es colocar una vía periférica, ¿no? O el paciente ya trae esa vía, o se le coloca o ha sido sometido a la colocación de un catéter venoso central y la administración de fármacos se continúa en el quirófano a través de la vía ya sea central o periférica que tenga el paciente, ¿no? Entonces los fármacos tanto hipnóticos, analgésicos y relajantes musculares van a ser administrados a través solo de la vía intravenosa. En el caso de esta técnica alternativa, ¿no? Entre todas las técnicas de anestesia general. Digamos que también puede usarse no solamente como una anestesia intravenosa total, solo pura, ¿no? Sino también como una combinación con los gases, ¿no? En cuyo caso se va a llamar anestesia balanceada, o sea, doy gas y doy fármaco intravenoso
y en ese caso ya estoy hablando de una anestesia balanceada. Otra de las indicaciones de este tipo de anestesia es en el caso de las sedaciones, ¿no? Para procedimientos no solamente dentro del quirófano, también extra quirófano, ¿no? Como son las endoscopías, las colonoscopías o las terapias del dolor para el parto, ¿no? Entonces la anestesia intravenosa en esos casos está indicado el uso, ¿no? Cuando se trata de la paciente gestante, las dosis son menores, mucho menores, se reducen al 50%, así como el paciente que es geronte, mayor de edad o paciente en los primeros años de vida, las dosis se disminuyen al 50%. ¿Por qué se prefiere? Otra de las razones por las cuales uno prefiere usar la anestesia intravenosa es porque da gran estabilidad hemodinámica, porque contamina menos el medio ambiente, produce menos toxicidad en el personal, no solamente en el paciente, sino también en el personal de sala de operaciones, incluido todo el equipo quirúrgico, ¿no? Ayuda bastante en lo que es el ahorro del medicamento, ¿no? Cuando uno combina medicamentos, fármacos, uno usa menos dosis de determinado fármaco que se va a coadyuvar con el otro que vamos a colocar. Por lo tanto, la combinación de varios fármacos hace que en esta técnica ahorremos también los medicamentos, ¿no? Actualmente existen fármacos, como les decía en la clase anterior, que rápidamente van a hacer su efecto. Va a haber un periodo de latencia muy corto y rápidamente van a hacer su efecto. E igualmente, cuando se termina la cirugía, se corta la técnica, inmediatamente también se recuperan rápidamente los pacientes y vuelven a retornar con su conciencia y sus parámetros hemodinámicos y respiratorios como fueron al principio, ¿no? También otra de las ventajas para decidir por esta técnica es que actualmente contamos con la vigilancia constante con la ayuda de ciertos monitores que se han descubierto últimamente, como son los monitoreos, los parámetros y la vigilancia constante de la hipnosis, del grado de la hipnosis, ¿no? Y saber la profundidad anestésica por la cual va el paciente y el anestesiólogo de una manera totalmente objetiva, ¿no? Me estoy refiriendo al monitoreo del BIS, el monitoreo cerebral, el monitoreo de la hipnosis. Hace que manejemos con mucho más, con resultados mucho más buenos el uso de esta técnica. Entonces, por todas estas razones, esta anestesia intravenosa total, de su nombre en inglés, lo conocemos en el mundo anestesiológico como el TIVA, ¿no? El TIVA, la anestesia intravenosa total. Y yendo ya a la definición de lo que es anestesia, ¿qué era anestesia? La combinación de la hipnosis, la analgesia y la relajación muscular. El TIVA combina como hipnótico al propofol, como analgésico al remifentanil y como relajante muscular el que guste el anestesiólogo. Pero la asociación hipnótico, propofol, analgésico potente, el opioide remifentanil, hace que a esta técnica se le llame anestesia intravenosa total. Generalmente se aúna a esto la relajación muscular con como vamos a ver en la siguiente clase, un relajante muscular de tipo no despolarizante. Y ahí tenemos ya entonces las tres características: hipnosis, analgesia y relajación muscular. Como todas estas drogas o estos fármacos van a ser administrados por vía intravenosa, entonces nosotros tenemos que conocer la farmacocinética
y la farmacodinamia de estos fármacos, de estos medicamentos que vamos a introducir en la vena del paciente, ¿no? Para saber qué efectos van a producir en el organismo, en el caso de la farmacodinamia, y qué efectos va a ser sometido el fármaco dentro del organismo, en cuyo caso estaremos hablando de farmacocinética, que es la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción del fármaco, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre con el fármaco dentro de nuestro organismo va a ser llamado como farmacocinética, y farmacodinamia, los efectos que produce el fármaco en nuestro organismo. Como nosotros en sala de operaciones no utilizamos nada por vía oral, todo es por vía endovenosa o intravenosa, entonces vamos a ver que vamos a tomar en cuenta la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de estos fármacos, ¿no? Los fármacos actuales son de concentración constante, precisa y predecible, ¿no? Tanto el propofol como el remifentanil, que va a garantizar el efecto que deseamos nosotros obtener con cada uno de ellos. Y para eso, pues, se va a dosificar la cantidad del medicamento, ¿no? Y para dosificar esta cantidad del fármaco se va a requerir bombas de infusión, ¿no? Pero no cualquier bomba de infusión. Existen actualmente bombas que van a infundir estos dos fármacos de una manera ya programada, ¿no? Que llevan dentro de sí un software que van a recibir los datos del paciente con respecto a edad, a peso, sexo, ¿no? Antecedentes del paciente, e inmediatamente el software de la bomba de infusión va a sacar la dosis requerida para ese paciente para lograr hipnosis o sueño, en el caso de los fármacos hipnóticos, o analgesia en el caso de los fármacos opioides, ¿no? Entonces, pero ¿cómo van a llegar a producir estos fármacos, tanto la hipnosis como la analgesia? Entonces, para comprender esto, los descubridores de esta técnica de anestesia intravenosa total han visto la forma más académica de explicar los diferentes compartimentos que va a pasar el fármaco dentro del organismo, ¿no? Entonces, obviamente, cuando el fármaco o el medicamento está dentro de la vena, inmediatamente el fármaco con el flujo sanguíneo va a ser distribuido hacia los diferentes órganos, ¿no? Antiguamente, antes de describir que este modelo era de varios o de múltiples compartimentos, se creía que, bueno, el fármaco iba en la sangre y se producía un volumen de distribución, y se asumía que esa concentración plasmática era la que iba a producir la hipnosis o la analgesia en el caso del hipnótico o del opioide. Pero después, con el tiempo, la ciencia va evolucionando, va estudiando cada vez más profundamente lo que sucede con el fármaco en el organismo, y ha visto la manera más académica de describir estos fenómenos en modelos de múltiples compartimentos, ¿no? Que van a asumir más de 2 o quizá 3 compartimentos por donde va a pasar el medicamento, ¿no? Y se va a distribuir, se va a absorber y se va a eliminar, ¿no? Entonces, el modelo múltiple compartimental de 3 compartimentos es el actualmente más aceptado, y lo representan pues por 3 recipientes, ¿no? Cuando el fármaco es inyectado a la vena, inmediatamente con el flujo sanguíneo va a ser distribuido
¿no? Con la sangre principalmente al cerebro y luego se va a distribuir a los tejidos periféricos, tanto graso como muscular, ¿no? Y luego de ahí del graso y del muscular en exceso van a regresar al flujo sanguíneo y luego se van a excretar, ¿no? Este sería el modelo más aceptado actualmente de cómo es que se distribuye un fármaco desde que es administrado por vía intravenosa, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa es la concentración cerebral, ¿no? En realidad nos interesan los tres compartimentos para comprender no solamente el efecto, sino también la distribución y la excreción del medicamento. Entonces, con el flujo sanguíneo y el gasto cardíaco va a llegar a nivel neuronal, va a producir su efecto a nivel de la corteza cerebral, en el caso del hipnótico, produciendo inconsciencia y luego con el propio flujo sanguíneo, las concentraciones del fármaco van a depositarse, si es que son muy liposolubles, en el tejido celular subcutáneo y en el tejido muscular también, ¿no? De los dos últimos compartimentos van a entrar y van a salir los excesos del fármaco hacia el flujo sanguíneo para luego ser excretados o metabolizados en hígado y excretados por riñón. Entonces, fundamentalmente el primer compartimento sanguíneo, el segundo compartimento, el cerebral o sitio efecto, también se le conoce técnicamente, anestesiológicamente, hablamos de las concentraciones cerebrales como sitio efecto, ¿no? Es el sitio principal donde necesitamos obtener hipnosis. Y luego los compartimentos 2 y 3, que son el músculo y el tejido celular subcutáneo, ¿no? ¿Por qué es importante este depósito en celular subcutáneo? Porque generalmente los hipnóticos, dependiendo, tienen alta liposolubilidad, dependiendo de cuál sea el hipnótico, y como tienen gran liposolubilidad, se van a ir a depositar al tejido celular subcutáneo. Y de ahí, como les vuelvo a repetir, las concentraciones van a ir saliendo, las que están en exceso van a ir saliendo, o cuando disminuyen las concentraciones del hipnótico a nivel cerebral, van a ir saliendo hacia el flujo sanguíneo y luego haciéndose efecto nuevamente en el tejido neuronal, ¿no? Esto para explicarles que cuando uno puede inyectar en bolo o en infusión en el paciente estos fármacos, ¿no? Cuando uno hace una administración en bolo, rápidamente va a lograr niveles altos del fármaco en la concentración sanguínea, pero igualmente así como rápidamente suben sus concentraciones del fármaco, rápidamente también caen, ¿no? Y de una forma muy ligera se distribuyen y luego se eliminan, ¿no? Eso depende no solamente de la velocidad con que usted haya inyectado el fármaco, sino también de la cantidad o dosis de fármaco que haya administrado y del tiempo de la inyección o la velocidad con que inyectó el fármaco, ¿no? Entonces, rápidamente en un bolo, en una administración en bolo, vamos a alcanzar fases de distribución rápidas también. Y luego van a ir cayendo, ¿no? Lentamente y luego eliminarse, ¿no? En el caso de una infusión constante a través de una bomba de infusión, estas concentraciones no solamente plasmáticas, sino a nivel del hígado y del riñón va a ser un poco más constante, ¿no? Va a haber acá, ya no va a ser una gráfica así en punta, en pico, sino una constante, una meseta, ¿no? Porque constantemente la bomba va a ir administrando una dosis del fármaco determinado en sangre y las concentraciones plasmáticas van a ser más constantes. Entonces es importante tomar en cuenta las propiedades de estos fármacos que vamos a conocer ahorita, no solamente farmacodinámicas y farmacocinéticas, sino también sus caracteres, ¿no? Si son hidrosolubles o no,
si son irritantes o no dentro de la vena, ¿no? Si son económicos, si tienen preparados antimicrobianos. Por ejemplo, las ampollas de Propofol, se abre la ampolla de Propofol y si te sobra fármaco, por decir, la ampolla viene de 20 ml y solamente utilicé 10 ml en ese paciente, los 10 ml que quedan ya no se pueden volver a usar en 24 horas, ¿no? Si se abrió la ampolla, se descarta, porque ese preparado no tiene drogas protectoras contra los microbios. Rápidamente, desde que es abierto, se puede contaminar. Entonces es mejor desechar, ¿no? Esas propiedades físico-químicas en los fármacos es diferente, ¿no? Por ejemplo, la ketamina, si sobra cierta cantidad, usted no ha usado en un paciente, puede guardarlo en el frasquito sin ningún peligro de que se contamine con bacterias, ¿no? Todas estas drogas que vamos a conocer a continuación nos van a brindar hipnosis, amnesia, ¿no? Todas tienen un periodo de latencia diferente, algunas muy parecidas, ¿no? El metabolismo va a ser rápido. La gran mayoría produce depresión cardiovascular y respiratoria en diferente grado, algunos mínimamente, otros no deprimen el sistema respiratorio, otros sí son grandes depresores respiratorios, ¿no? Ver la ausencia o la presencia de la liberación de histamina de estas drogas es importante y se diferencian, ¿no? Para poder elegir por un fármaco determinado en determinado paciente, ¿no? Hay algunos que producen efectos neurológicos deleterios, así como efectos benéficos también, ¿no? Estos hipnóticos pues son fármacos que nos van a ayudar en lo que es la pérdida de la conciencia, o sea, la hipnosis, la inducción de la anestesia y el mantenimiento de la anestesia, ¿no? Son los responsables del sueño profundo, de la hipnosis y la amnesia anterógrada durante la anestesia general. Actualmente el fármaco hipnótico más usado es el Propofol y ahí les estoy presentando la ampolla de Propofol que viene, como les decía, ampollas de 20 ml y trae 20 miligramos por cada centímetro cúbico o por cada ml. Quiere decir que en una ampolla de 20 ml tengo aproximadamente 200 miligramos de Propofol, ¿ya? 20 miligramos por cada centímetro cúbico, ¿no? Entonces el Propofol es un derivado alquifenol presentado en una emulsión hidroleosa, lechosa, como ven en la figura. ¿Por qué lechosa? Porque está hecho también a base de lecitina de huevo, glicerol y aceite de soya, ¿no? Por eso es que el fabricante advierte que las personas que sean alérgicas al huevo no sean candidatas ideales para la administración de Propofol para producir una hipnosis determinada, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo por el cual va a actuar Propofol? Va a actuar estimulando los efectos inhibitorios del ácido gamma-aminobutírico, ¿no? Va a aumentar la actividad en las sinapsis inhibidoras a nivel neuronal, ¿no? Del ácido gamma-aminobutírico, más conocido como GABA. La eliminación de este fármaco se produce mediante metabolismo hepático. Usa hígado para eliminarse, para metabolizarse, ¿no? Otra característica importante es que este se va a eliminar también por vía renal, ¿no? Es un gran depresor cardiovascular, por lo tanto, después de una inyección de Propofol debo esperar taquicardia, hipotensión, ¿no? Disminución del gasto cardíaco, vasodilatación periférica.
A nivel del sistema nervioso central va a producir hipnosis, pérdida de conciencia, porque va a actuar deprimiendo las funciones de la neurona a través del estímulo por el ácido gamma aminobutírico en la corteza cerebral, ¿no? Va a disminuir la presión intracraniana, ¿no? Por lo tanto, ya ustedes van viendo en qué casos se puede indicar propofol, por ejemplo, en los traumatismos encefalocranianos que van a entrar a sala de operaciones, se puede administrar propofol porque es un fármaco que va a disminuir la presión intracraniana y va a disminuir el consumo de oxígeno a nivel del tejido cerebral. Otro efecto muy importante que tiene el propofol, y muy pocas drogas lo tienen, es el efecto antiemético. Quiere decir que no va a producir emesis en el postoperatorio, ni en el intra ni en el postoperatorio. Pero esta droga es solamente hipnótica, va a producir sueño, pero no va a producir analgesia. Otra característica muy importante de propofol es que va a hacer que el paciente, después de la administración intravenosa, pierda la conciencia en aproximadamente 15 a 30 segundos, ¿no? Y la duración de esta hipnosis va a ser aproximadamente entre 5 a 10 minutos como máximo, si es que usted no ha usado ningún otro fármaco en asociación con propofol. Pero si usted ha usado además opioide o cualquier otra droga asociada a propofol, entonces este periodo de recuperación de conciencia va a demorar más de 10 minutos. Pero en sí la droga es de rápido efecto, periodo de latencia muy corto, ¿no? Máximo 30 segundos, ¿no? Y duración de la acción máximo 10 minutos, ¿no? En promedio 5 minutos. A nivel respiratorio también me faltó decirles que va a producir disminución de la frecuencia respiratoria y del volumen corriente, ¿no? Del volumen minuto, así como va a reducir la resistencia en la vía aérea, lo cual hace que se indique en pacientes asmáticos. ¿Cuál es su dosis de inducción? 1 a 2.5 miligramos por kilo intravenoso. Dosis de mantenimiento en infusión, 50 a 200 microgramos por kilo minuto intravenoso. Las dosis de sedación van a ser mucho menores a las dosis de inducción anestésica, ¿no? Y generalmente usted va a inducir dando una infusión de 1 a 5 miligramos por kilo hora, y si va a ser la administración del fármaco en forma de bolos repetidos, medio miligramo por kilo cada 3 a 5 minutos, ajustando según el monitoreo del BIS y el monitoreo del pulso oxímetro, ¿no? Estas dosis pequeñas, menores, van a ser usadas entonces para sedación en procedimientos extraquirófanos. El propofol, como todas las drogas, tiene efectos adversos. Y uno de ellos es que va a producir irritación venosa a la inyección en el punto de la inyección. Puede producir flebitis, irritación de las venas, ¿no? Lo cual va a pasar cuando administramos el propofol juntamente con un anestésico local que es la silocaína. Entonces ese dolor va a ser rápidamente retirado en el paciente, ¿no? Este proceso de irritación venosa. Si es que la vía periférica no está bien colocada, no está la aguja en la propia vena, entonces puede existir que si es que el anestesiólogo no se haya percatado de que la vía no está bien colocada e inyecta el propofol, este propofol en el tejido puede producir necrosis, ¿no? También se han descrito síndromes de infusión por propofol que han durado más de 48 horas y que han producido disfunciones multiorgánicas, ¿no? Por rabdomiolisis, acidosis metabólica, hiperpotasemia, arritmias,
y puede llegar hasta el paro cardíaco. Generalmente estas infusiones de más de 48 horas en las unidades de cuidado intensivo, ¿no? Donde se usan infusiones prolongadas de propofol para que el paciente esté sedado y tolere la ventilación mecánica, ¿no? En UCI, estas drogas hipnóticas, tanto como las analgésicas y las relajantes musculares, se usan como por razón del gran uso de ventilación mecánica, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos. Entonces, los intensivistas también manejan estas drogas, ¿no? Por esa razón que les estoy mencionando. El propofol es entonces el hipnótico actualmente más usado. Sin embargo, hay otras alternativas que nos pueden dar hipnosis, entre ellas el etomidato. El etomidato es un derivado imidazólico, no es un barbitúrico, no es un alquifenol, ¿no? Muy parecido al propofol en los efectos que va a producir, ¿no? Es un hipnótico de rápida acción, de periodo de latencia corto y que va a hacer que el paciente se recupere también rápidamente, ¿no? Entonces son muy parecidos. El mecanismo de acción del etomidato, habíamos dicho que el propofol favorece la actividad inhibitoria del GABA. Igualmente, el etomidato actúa a nivel del sistema nervioso central, corteza cerebral, ya lo hemos visto en la primera clase, aumentando el tono inhibidor del GABA, ¿no? En cuanto a su farmacocinética, igual va a usar hígado y se va también metabolizar por esterasas circulantes, ¿no? En sangre, y los tiempos de hipnosis y de recuperación muy parecidos a propofol. A nivel del sistema nervioso central, pues va a producir hipnosis y amnesia anterógrada, no va a tener ningún recuerdo del paciente. Aquí hay una diferencia con propofol. Etomidato produce más estabilidad hemodinámica, mínimos cambios en frecuencia cardíaca, presión arterial y gasto cardíaco. En ese punto de vista cardiovascular, el propofol es más nocivo por sus efectos cardiovasculares. A nivel respiratorio igualmente va a producir disminución de frecuencia respiratoria y volumen corriente. No tiene el efecto broncodilatador que tiene el propofol, ¿no? Habíamos dicho que propofol disminuye la presión en vías aéreas y que este etomidato no va a tener ese efecto. Presión en vías aéreas, al contrario, las va a aumentar, ¿no? Aumentos leves de la resistencia de las vías aéreas, que eso estaría en relación a producir broncoespasmo. A nivel del sistema musculoesquelético, además va a producir mioclonías, ¿ya? Y a nivel de la corteza suprarrenal va a inhibir de una manera reversible y dosis dependiente la síntesis de cortisol, ya a nivel de la corteza suprarrenal. Se corta la infusión de etomidato y rápidamente los niveles de cortisol vuelven a ser los normales a nivel de la corteza suprarrenal. Por eso es que es dosis dependiente, ¿no? La dosis de etomidato es de 3.6 miligramos por kilo intravenoso y efectos adversos sí va a producir vómitos e irritación venosa. A diferencia del propofol, que es antiemético, ¿no? Entonces, como ven, algunos tienen ventajas, otros tienen desventajas y hay que escoger de acuerdo a eso qué fármaco es el que se va a usar en determinado paciente, ¿no? Etomidato no existe en el Perú, sí existen en los demás países sudamericanos, pero en Perú no existe etomidato. Pena porque da gran estabilidad hemodinámica, en ese sentido mejor que propofol. El otro hipnótico o anestésico general es la ketamina, ¿no? La ketamina
ketamina va a producir por otro mecanismo hipnosis, por estimulación del N-metil de aspartato, NMDA, a nivel del receptor del GABA, ¿no? Provocando inhibición del sistema nervioso central y apnesia, ¿no? Entonces, ketamina nos va a dar hipnosis también, sí, pero estimulando otro receptor, ¿no es cierto? Receptor del N-metil de aspartato. Este N-metil de aspartato igual provoca inhibición, ¿no? Del sistema nervioso central y vamos a tener efectos, pues, de hipnosis y amnesia. Pero ketamina no es un derivado alquifenol, no es un derivado imidazólico, es un anestésico que tiene que ver estructuralmente con la fenciclidina, ¿no? Es un anestésico conocido con el nombre de disociativo. ¿Por qué? Porque el paciente clínicamente va a estar como despierto, con los ojos abiertos, aparentemente consciente, con los reflejos de vía aérea conservados, no va a haber depresión respiratoria, el paciente va a estar respirando espontáneamente, ¿no? Y parece que nos estuviera mirando, parece que estuviera despierto, pero en realidad está dormido. Entonces, lo que provoca ketamina es un estado disociativo. Está sedado, está dormido bajo el efecto de la droga, pero parece que estuviera despierto, ¿no? Entonces, por eso se le conoce a la ketamina como el anestésico de tipo disociativo. Una característica muy importante de ketamina, habíamos hablado de propofol y de etomidato, que son netamente hipnóticos. Ketamina, además de producir hipnosis, va a producir analgesia, que es la otra característica o la otra condición para llamar a un estado de anestesia, ¿no? Entonces, con ketamina tenemos no solamente hipnosis, también vamos a tener analgesia, ¿no? Es el único anestésico general o hipnótico que nos va a producir por estimulación de los receptores opioides a nivel de la corteza insular, del tálamo y el putamen, la analgesia respectiva, porque a ese nivel hay receptores de opioides que tienen que ver con la analgesia central del paciente. Pero así como va a producir analgesia, también va a producir estimulación de los receptores de catecolaminas, ¿ya? Y como consecuencia de esto va a haber gran liberación de adrenalina, noradrenalina, y se van a producir taquicardias, se van a producir hipertensiones arteriales, ¿no? Puede llegar a producir arritmias también. Entonces, ketamina, a diferencia de las otras drogas que te van a producir depresión cardiovascular, este va a producir estimulación cardiovascular y como consecuencia puede producir hipertensión, arritmias y taquicardias, ¿no? Entonces, todo paciente cardiópata no debe recibir ketamina. En cuanto a la farmacocinética de esta droga, se va a metabolizar en hígado, ¿no? Se va a eliminar por vía renal y va a producir pérdida de conciencia en un periodo de latencia un poco más prolongado que propofol y etomidato, ¿no? Casi en 1 minuto, quizás 5 minutos, si es que usted ha usado la vía intramuscular para producir la hipnosis respectiva, ¿no? E igualmente, la duración de la hipnosis va a ser más prolongada, miren, 15 a 20 minutos, y si es que usted ha colocado una sola dosis de ketamina, pero si ha colocado dosis repetidas o en infusión continua, el despertar va a ser más prolongado por efecto acumulativo del fármaco. A nivel del sistema nervioso central va a producir, como ya les había mencionado, un estado disociativo de amnesia y sedación, analgesia profunda, y va a producir también aumento de la presión intracraniana. Por lo tanto, no es un fármaco que vamos a usar para patologías de neurocirugía, ¿no? Porque el neurocirujano lo que quiere
al abrir el cráneo es encontrar un tejido nervioso con presiones totalmente bajas, ¿no? Para que él pueda trabajar dentro del tejido cerebral. Entonces, no es conveniente en ketamina este aumento de la presión intracraniana que produce, ¿no? A nivel del aparato cardiovascular va a producir, ya les había dicho, aumento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, y a nivel del aparato respiratorio va a preservar los reflejos laringeos de la vía aérea. O sea, el reflejo de deglución, de tos, de defensa de la vía aérea van a estar presentes, lo que no sucede con el propofol ni con el etonidato. Va a producir broncodilatación por medio de efectos simpáticos miméticos también, ¿no? El paciente que está sometido a administración de ketamina va a respirar espontáneamente si es que usted no ha colocado un relajante muscular, ¿no? Esa es la gran diferencia con las otras drogas hipnóticas, ¿no? Va a respirar espontáneamente, va a conservar los reflejos laringeos, lo que no sucede con propofol ni etonidato, ¿no? Ni con el barbitúrico que vamos a ver más adelante de uso más común. En caso de ketamina, las dosis son de 1 a 2 miligramos por kilo intravenoso, ¿no? Dosis de sedación 0.5, 0.2, 1 miligramo por kilo intravenoso. Miren cómo baja bastante la dosis de pseudoanalgesia, ¿no? Cuando usa uno la vía intravenosa también es menor que la vía intramuscular, ¿no? El mantenimiento anestésico en infusión, ahí tienen las dosis respectivas. ¿Qué otros efectos secundarios va a causar ketamina? Va a aumentar las secreciones no solamente orales, sino también respiratorias. Por lo tanto, usted va a ver al paciente que está insalivando abundantemente por la vía oral, ¿no? Y puede tener también aumento de secreciones a nivel bronquial. Otro efecto es el aumento del tono muscular, puede también producir mioclonías, ¿no? Produce nistagmus, ¿no? Movimientos oculares laterales, blefaroespasmo y aumento de la presión intraocular, por lo tanto no está indicado en pacientes que van a ser sometidos a cirugías oftalmológicas, ¿no? Puede producir agitación psicomotora al despertar, así como alucinaciones y sueños tipo pesadillas, sueños desagradables durante el postoperatorio. Entonces, vamos a lograr hipnosis con todas estas drogas ya mencionadas y también con las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas también son otras drogas que nos pueden brindar hipnosis en el paciente, ¿no? Dentro de las benzodiazepinas, hasta antes del año 1998 se usaba diazepam por vía intravenosa. Después del 98 apareció la benzodiazepina de acción más corta, rápidamente metabolizada en hígado y excretada en riñón. Es el midazolam, ¿no? Y una característica muy importante es una benzodiazepina hidrosoluble. Quiere decir que al administrarse por vía intravenosa no va a producir dolor. Entonces, sus efectos a nivel del sistema nervioso central, hay efecto sedante como hay efecto hipnótico. Es un gran amnésico, va a hacer que el paciente no recuerde nada, es anticonvulsivante y relajante muscular. Ojo, estas drogas no son analgésicas, todas son hipnóticas, ¿no? A nivel del aparato cardiovascular va a producir ligera disminución del gasto y va a producir una gran vasodilatación. Como consecuencia va a haber taquicardia, ¿no es cierto? La respuesta del organismo o del aparato cardiovascular frente a una vasodilatación, la primera respuesta es la taquicardia. A nivel del aparato respiratorio, igual que las otras drogas, va a disminuir la frecuencia respiratoria y el volumen corriente, el volumen minuto, y va a haber una gran depresión respiratoria, ¿no? Que va a aumentar cuando se asocian otros fármacos tipo opioides. Ahí tienen las dosis de inducción y las dosis de sedación de midazolam por vía intravenosa.
¿no? Estas drogas tienen la característica de que vamos a tener la ayuda de un antagonista. Tienen su antagonista, ¿no? Es el flumazenil. Y este flumazenil va a antagonizar los efectos de todas las benzodiazepinas, no solamente del midazolam a nivel del sistema nervioso central. Ahora, hablando de barbitúricos, les voy a hablar del barbitúrico que más se usa actualmente, con la presencia del propofol. Ya casi no se usan los barbitúricos, pero no puedo decir que al 100% no se use. Hay muchos anestesiólogos que todavía usan tiopental. Es el barbitúrico de acción ultracorta, ¿no? Agonista del receptor GABA, también con una semivida sensible al contexto prolongada, ¿no? ¿Por qué prolongada? Porque el tiopental, como todos los barbitúricos, son altamente liposolubles y se van a ir a depositar ¿a dónde? Al tercer compartimento, que es el tejido celular subcutáneo. Entonces, cuando uno administra tiopental en bolo o en infusión, el exceso del fármaco va a ir a depositarse al tejido celular subcutáneo. Y de ahí se puede liberar constantemente hacia el primer compartimento, que es el intravascular. Por lo tanto, la recuperación va a demorar, porque como tiene alta afinidad por la grasa, se va a depositar no solamente en el sistema nervioso central, sino en grasa. Y de ahí, como yo estoy administrando varias drogas, porque la cirugía dura 1 hora, 2 horas, perdón, varias dosis, porque la cirugía dura 1 hora o 2 horas, la droga tiene un efecto acumulativo porque se va a depositar en el tercer compartimento. Y de ahí va a ser liberado hacia la sangre y luego va a hacer su efecto nuevamente a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, tienen que bajar los niveles plasmáticos de tiopental para que el paciente pueda recuperar la conciencia. Esa es la razón por la cual la duración de la hipnosis con tiopental es más prolongada que con propofol, ¿no? Porque tiene alta afinidad por el tejido celular subcutáneo. Sin embargo, los dos son muy parecidos, prácticamente iguales en cuanto al grado de hipnosis que producen, ¿no? Al grado de depresión cardiovascular y depresión respiratoria que producen, con la salvedad de que el propofol puede producir broncodilatación en el caso de los pacientes asmáticos. En cambio, tiopental no. Tiopental va a producir más bien broncoconstricción, por lo tanto está contraindicado en pacientes asmáticos. Bueno, también otra indicación de tiopental no solamente es la hipnosis, sino también las indicaciones que hacen los intensivistas en las unidades de cuidados intensivos para producir coma por barbitúricos, ¿no? El tiopental es de pH alcalino, por lo tanto va a producir irritación venosa a la administración, ¿ya? Y su extravasación igualmente puede producir necrosis tisular en el caso de que la vía periférica no esté bien colocada. Lo demás ya ustedes lo van a leer. Las dosis de inducción del tiopental, 3 a 6 miligramos para producir hipnosis, para producir sedación 0.5 a 1.5 miligramos por kilo intravenoso, ¿ya? Recuerden, sedación, el paciente va a despertar a los estímulos. Inducción, ya no. Hipnosis es inducción, ya no va a despertar el estímulo, es sueño profundo. Como estamos hablando de anestesia intravenosa total, habíamos dicho que era la asociación de propofol y remifentanil. El remifentanil es un opioide sintético derivado de la morfina, ¿no? Y hay muchos otros opioides sintéticos derivados de la morfina que nos van a producir gran analgesia para el acto anestésico, el acto quirúrgico, ¿no?
Estos opioides que acabo de mencionar, derivados sintéticos de la morfina, son el fentanil, el alfentanil, el sufentanil y el remifentanil, el último derivado de todos los opioides, el más moderno, el de acción ultracorta, y que se asocia a propofol para producir la anestesia intravenosa total. Todos los opioides van a actuar al nivel de los receptores específicos mu, sobre todo, que existen en el cerebro y en la médula espinal, sobre todo en gran cantidad en la médula espinal, y son los responsables de la potente analgesia que producen, ¿ya? En sala de operaciones podemos usar tramadol, podemos usar codeína, podemos usar ketoprofeno como analgésico, pero nada como un opioide para producir la analgesia respectiva posoperatoria e intraoperatoria también. Por eso es que la asociación hipnótico propofol y remifentanil en infusión son las más adecuadas y elegidas actualmente como técnica anestésica. Estos fármacos opioides van a eliminarse por vía hepática principalmente, ¿no? En metabolitos inactivos que luego son excretados en orina, ¿ya? La vida media del remifentanil es muy corta, se acaba en 3 a 4 minutos, ¿ya? Entonces, miren, propofol se acaba en 3 también a 5 minutos, remifentanil también, entonces yo corto propofol y en 3 a 5 minutos está despierto el paciente. Si yo corto remifentanilo, en 3 a 4 minutos el paciente gritaría de dolor. Por lo tanto, antes de cortar remifentanilo, el anestesiólogo utiliza infusiones de otros analgésicos que van a garantizar la analgesia en el postoperatorio del paciente, ¿ya? Esa es la única desventaja del remifentanilo, que su acción es muy corta. Y recuerden que es el principal analgésico. Entonces, nosotros queremos que el paciente salga sin dolor. Si yo ya corté el remifentanilo y no le da otro analgésico, va a gritar de dolor el paciente. Entonces, lo que tengo que hacer es usar, antes que bajen los niveles plasmáticos de remifentanilo, otro analgésico con duración más prolongada que me garantice analgesia en la recuperación inmediata del paciente postquirúrgica, ¿no? Este remifentanilo no necesita tanto hígado para metabolizarse y se metaboliza en el plasma sanguíneo por esterasas plasmáticas, y en el músculo esquelético también se va a metabolizar, ¿no? El fentanilo es el otro opiáceo que se usa todavía en sala de operaciones, es muy lipofílico, por lo tanto su duración va a ser más prolongada, miren, media hora, 1 hora totalmente. En cambio, remifentanilo 3 a 4 minutos, ¿no? Fentanilo 30 minutos a 1 hora, ¿no? Y tiene efecto acumulativo y se va a redistribuir a nivel de tejido adiposo y sistema muscular esquelético, ¿no? Es un potente analgésico postoperatorio fentanilo, ¿no? Y este sí se va a metabolizar en hígado, ¿no? A diferencia del remi. Entonces, todos los opioides van a producir una analgesia profunda, ¿no? Van a producir, cuando se cortan los opioides, puede aparecer euforia, ¿no? Como deprivación del analgésico. Eso es cuando el paciente está sometido a infusiones por gran tiempo prolongado de infusión del opioide, ¿no? Puede producir dependencia, ¿no? Va a haber un aumento de la actividad vagal, va a producirse bradicardia cuando se infunden opioides. Cualquiera de los dos opioides van a producir a nivel cardiovascular bradicardia, ¿ya? Van a mantener la presión arterial, son grandes estabilizadores cardiovasculares, ¿no? Y a grandes dosis y dependiendo de la velocidad de la inyección se va a producir efecto inotrópico negativo, ¿no?
Ellos son unos grandes depresores respiratorios, dependiendo de la dosis, ¿no? Que van a producir disminución del volumen corriente y de la frecuencia respiratoria, así como anulación o disminución del reflejo de la tos. Por lo tanto, los reflejos de la vía aérea, de defensa de la vía aérea, van a estar totalmente o disminuidos, ¿no? Puede provocar rigidez muscular, sobre todo a nivel de la pared torácica y la pared abdominal. Eso es importante porque quiere decir que nos puede producir, nos va a interferir el ritmo respiratorio. Ustedes recuerden que el principal músculo es el diafragma, responsable de la respiración. Por lo tanto, si los opioides van a producir rigidez muscular, se va a producir una gran depresión respiratoria, muy peligrosa si se usa fuera de la sala de operaciones o en algún lugar donde yo no tenga cómo intubar a la víctima, ¿no? O sea, uso del laringoscopio, tubos endotraqueales, etcétera, cómo asistir una depresión respiratoria. A nivel del aparato digestivo va a producir, son grandes eméticos, náuseas, vómitos, cólicos biliares, estreñimiento y retención urinaria a nivel del aparato urinario. Remifentanilo, preferible no aplicarlo en bolo, sí en perfusión continua, no en bolo por la gran rigidez muscular que puede producir, llevando a un tórax leñoso. Llamamos tórax leñoso cuando hay gran depresión respiratoria y por más que usted administra oxígeno, no se produce la expansión del tórax. Por lo tanto, no va a haber inspiración y va a haber retención de CO2 y el paciente puede ir al paro, ¿no? Es una característica de casi todos los opioides. En Perú existen de los derivados sintéticos solamente remifentanil y fentanil, ¿no? En Perú no hay sufentanil, no hay alfentanil, esos otros dos opioides hermanos del remi y del fentanilo existen en los demás países sudamericanos, pero acá no existe. ¿Los opioides tienen su antagonista? Sí. Esa droga, ese fármaco se llama naloxona, ¿no? Es un fármaco que va a revertir toda la acción de los opioides y va a actuar a nivel del receptor opioide, ¿no? Produciendo la liberación del receptor mu. Bien, eso es lo que les quería decir con respecto a anestesia intravenosa, hablar de hipnóticos y de opioides. Dentro de los hipnóticos, el propofol, el etomidato, de los barbitúricos, el tiopental, que todavía está vigente, la ketamina, la excepción de todos los hipnóticos, ¿no? Y los opioides propiamente dichos, especialmente los derivados sintéticos de la morfina. Si hubieran preguntas con respecto a este tema, si no, para pasar al segundo.